Muchas personas pasan años, incluso décadas, trabajando con disciplina, siendo responsables, cumpliendo horarios, sacrificando tiempo personal y haciendo todo lo que se supone que hay que hacer para tener una vida estable. Se levantan temprano, llegan tarde a casa, pagan sus cuentas, cuidan de su familia e intentan no fallar. Y sin embargo, al final del mes, la tranquilidad financiera sigue sin aparecer. No hay un colchón de ahorro sólido, no hay margen para respirar, no hay sensación de seguridad, sino una cadena constante de gastos, preocupaciones y decisiones tomadas con presión. Esa es una de las verdades más duras y más comunes que plantea el texto. El esfuerzo por sí solo no garantiza paz económica. Muchas personas trabajan mucho y aún así viven con estrés financiero, no porque sean irresponsables o porque no se esfuercen lo suficiente, sino porque su estructura económica no les permite avanzar de verdad. El dinero entra, pero también sale con la misma velocidad. Entre la vivienda, la comida, los recibos, el transporte, la salud y los imprevistos, todo parece consumir el ingreso antes de que exista la posibilidad de construir algo más. Y eso desgasta, porque después de tantos años haciendo lo correcto, lo mínimo que uno espera es sentir estabilidad. Pero cuando esa estabilidad no llega, aparece una mezcla silenciosa de cansancio, frustración y miedo al futuro que pesa más de lo que muchas personas se atreven a decir. La falta de educación financiera es una de las raíces más profundas del problema, y lo peor es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de ello hasta que ya han pasado años tomando decisiones sin una base clara. En la escuela aprendemos historia, matemáticas, química o gramática, pero casi nadie nos enseña cómo manejar un sueldo, cómo construir el hábito del ahorro, cómo funciona una deuda, qué significa invertir o cómo evitar errores financieros que pueden perseguirte durante años. Eso deja a la mayoría de la gente jugando un juego sin conocer las reglas. Y cuando no entiendes las reglas del dinero, es muy fácil caer una y otra vez en trampas que parecen normales. Gastar primero y ahorrar después, usar mal el crédito, confundir una compra con una inversión o creer que trabajar más siempre resolverá todo. El problema no es solo la falta de información, sino la falta de formación práctica para la vida real. Por eso tanta gente adulta llega a los 40 o 50 años sintiendo que ha trabajado mucho, pero sin saber con claridad por qué no ha logrado construir seguridad. No es solo un fallo personal, muchas veces es la consecuencia de haber sido educado para ganar dinero, pero no para administrarlo bien. El primer gran error es no ahorrar de forma automática, porque la mayoría de las personas sigue una lógica que parece razonable, pero casi nunca funciona en la práctica. Primero pago todo y después ahorro lo que sobre. El problema es que casi nunca sobra nada. Siempre aparece un gasto inesperado, una urgencia, una compra pendiente o simplemente el desgaste normal del mes. Así, el ahorro queda relegado aún después que rara vez llega. Por eso la recomendación más importante es tan simple como poderosa. Págate a ti mismo primero. Eso significa que, en cuanto entra tu ingreso, separas una parte antes de tocar el resto. No cuando ya gastaste, no cuando te sientas más tranquilo, no cuando creas que este mes sí te alcanzará, sino de inmediato. Ese pequeño cambio transforma por completo tu relación con el dinero, porque deja de depender de tu fuerza de voluntad y se convierte en un sistema. Ahorrar al menos un 10% de forma automática no es solo una acción financiera, es una forma de decirte que tu futuro también merece prioridad. Y aunque al principio parezca poco, el verdadero poder está en la constancia. No se trata de ahorrar grandes cantidades de vez en cuando, sino de construir el hábito que te saca del ciclo de vivir siempre al límite. Comprar un coche por encima de tus posibilidades puede destruir patrimonio más rápido de lo que mucha gente imagina, precisamente porque se trata de uno de los errores financieros más normalizados socialmente. A menudo no se compra solo por necesidad de movilidad, sino por imagen, por estatus o por la sensación de haber llegado a cierto nivel. El problema es que, desde el punto de vista financiero, un coche suele ser una mala jugada cuando absorbe demasiado de tus ingresos. Se deprecia rápido, pierde valor desde el primer día y, en muchos casos, se paga con una deuda que añade intereses durante años. Es decir, no solo compras algo que vale menos cada mes, sino que además pagas más de lo que realmente cuesta. Y mientras tanto, ese dinero deja de estar disponible para ahorrar, invertir o construir estabilidad. Ahí está el daño real. No en el coche en sí, sino en todo lo que sacrificas por sostenerlo. Un vehículo debería ayudarte a vivir mejor, no convertirse en una carga que limite tu futuro. Cuando eliges un coche guiado por apariencia en lugar de hacerlo con criterio financiero, dejas de tomar una decisión práctica y empiezas a comprar una presión mensual que puede frenarte durante años. La mentalidad de escasez empeora las decisiones económicas porque no solo afecta lo que haces con el dinero, sino también la forma en que interpretas cada oportunidad, cada gasto y cada problema. Frases como todo está muy caro, nunca me alcanza o eso no es para mí pueden parecer simples comentarios del día a día, pero cuando se repiten una y otra vez, terminan convirtiéndose en programas mentales que condicionan tu comportamiento. En lugar de abrir espacio para buscar soluciones, te empujan a la resignación. Y cuando una persona vive desde esa resignación, deja de preguntar qué podría hacer distinto, qué habilidad podría desarrollar, cómo podría mejorar sus ingresos o qué decisión le conviene más.
La mente se acostumbra a defender la limitación en vez de construir alternativas. Por eso el contenido insiste tanto en cambiar ese enfoque. No se trata de negar la realidad ni de fingir que todo es fácil, sino de entrenar una manera de pensar más útil. Sustituir el no puedo por qué tendría que hacer para poder cambia mucho más de lo que parece. Porque una mentalidad orientada a encontrar opciones no solo mejora tu actitud, mejora también la calidad de tus decisiones y, con el tiempo, cambia tu relación entera con el dinero. Leer y formarse sobre dinero da una ventaja enorme, porque te permite salir de la improvisación y empezar a tomar decisiones con más criterio. Muchas personas siguen atrapadas financieramente no solo por lo que ganan o gastan, sino porque nunca se han detenido a entender cómo funciona realmente el dinero. Y cuando no estudias finanzas personales, repites errores sin darte cuenta. Ahorras mal, usas mal el crédito, no inviertes, compras sin estrategia y reaccionas siempre desde la urgencia. En cambio, leer un buen libro, escuchar un audiolibro o dedicar unos minutos al día a aprender sobre ahorro, inversión, hábitos y psicología del dinero cambia poco a poco tu forma de pensar. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías bloqueo, entiendes mejor las consecuencias de tus decisiones y desarrollas una mentalidad mucho más preparada. No hace falta convertirte en experto de un día para otro. Basta con aprender de forma constante. Porque cada idea útil que incorporas te ayuda a manejar mejor lo que tienes hoy y a construir con más inteligencia lo que quieres tener mañana. Gastar sin conciencia es un error muy costoso, porque muchas veces no nace de una necesidad real, sino de una emoción mal gestionada. La frase "para eso trabajo" se ha convertido en una de las justificaciones más comunes para comprar por impulso, para darse un capricho sin pensarlo demasiado o para aliviar momentáneamente el cansancio, la frustración o el estrés. Y sí, claro que trabajas para vivir mejor y disfrutar de tu dinero. Pero el problema aparece cuando esa idea se usa para defender gastos que no te aportan valor real y que, sumados mes tras mes, terminan alejándote de tus metas. El mensaje del contenido no es vivir con culpa ni renunciar a todo lo que te gusta. Al contrario, se trata de aprender a gastar con intención. Hay una diferencia enorme entre darte un gusto consciente, planeado y alineado con lo que valoras, y hacer una compra impulsiva solo porque necesitas sentir alivio en ese momento. El gusto consciente te da disfrute sin sabotear tu estabilidad. El derroche emocional, en cambio, te deja con menos dinero, más desorden y muchas veces con la misma sensación de vacío que intentabas tapar. Por eso gastar mejor no significa dejar de vivir, sino decidir con más claridad qué compras de verdad mejoran tu vida y cuáles solo te distraen durante unos minutos. Comprar una vivienda por encima de tus posibilidades también puede convertirse en una trampa, aunque socialmente se presente como una meta incuestionable o como la gran señal de estabilidad. El problema no es comprar casa en sí, sino hacerlo en el momento equivocado, con una cuota demasiado alta, o bajo la idea de que hay que aceptar el máximo que el banco esté dispuesto a prestar. Una vivienda demasiado cara puede consumir una parte tan grande de tus ingresos que deja sin aire el resto de tu vida financiera. Cuando la hipoteca se lleva la mayor parte del sueldo, ya no queda margen para ahorrar, invertir, afrontar imprevistos o simplemente vivir con tranquilidad. Y entonces lo que parecía un paso hacia la seguridad se transforma en una fuente constante de presión. El contenido insiste en una idea muy razonable: comprar casa no es malo, pero debe hacerse sin sacrificar la estabilidad. A veces alquilar durante una etapa, esperar un mejor momento o elegir una vivienda más modesta es una decisión mucho más inteligente que lanzarse a una compra que te obliga a vivir al límite durante años. Una casa debería darte paz, no quitarte el sueño. Por eso, más que preguntarse si comprar o no, la verdadera pregunta es si puedes hacerlo, sin poner en riesgo todo lo demás que también sostiene tu futuro. Reducir gastos no basta si los ingresos no crecen, y ese es uno de los mensajes más importantes y más liberadores de todo el contenido. Durante años se ha repetido el mismo consejo financiero: gasta menos, apriétate el cinturón, elimina caprichos, recorta aquí y allá. Y sí, controlar los gastos importa. Ser desordenado con el dinero siempre empeora cualquier situación, pero el problema aparece cuando ese consejo se presenta como la solución completa, porque no lo es. Recortar tiene un límite muy claro. Solo puedes ajustar hasta cierto punto antes de empezar a recortar también calidad de vida, bienestar, descanso o necesidades básicas. Si tus ingresos apenas cubren lo esencial, no importa cuánto optimices, el margen seguirá siendo pequeño. Ahí es donde muchas personas se frustran. Sienten que hacen esfuerzos, que intentan cuidar cada euro o cada peso, y aún así no consiguen avanzar. No porque lo estén haciendo mal, sino porque el verdadero cuello de botella no siempre está en el gasto, sino en un ingreso que se ha quedado demasiado corto para la realidad actual. Por eso el contenido propone una visión más completa y mucho más útil: trabajar con dos motores al mismo tiempo. El primero es reducir gastos innecesarios, claro, pero el segundo, y muchas veces el más transformador, es aumentar ingresos. Ahí es donde el juego cambia de verdad. Cuando logras generar una cantidad extra cada mes, aunque al principio no sea enorme, tu margen deja de depender solo del recorte y empieza a crecer por expansión.
Ese ingreso adicional puede venir de un servicio freelance, de vender algo, de un trabajo temporal, de horas extra bien aprovechadas o de una habilidad nueva que te permita cobrar más en el mercado. Lo importante es entender que no todo se arregla quitándote cosas. A veces, para salir del estancamiento, no necesitas un balde con menos fugas, necesitas un balde más grande. Esa idea cambia también la energía con la que enfrentas tus finanzas. Vivir solo recortando puede volverse asfixiante, porque transmite la sensación de que la única salida es renunciar cada vez a más cosas. En cambio, cuando incorporas la posibilidad de crecer ingresos, aparece una sensación distinta. Posibilidad, movimiento, estrategia. Ya no se trata únicamente de defenderte del mes, sino de construir más capacidad para el futuro, y esa diferencia mental es enorme. Porque una cosa es sobrevivir ajustando, y otra muy distinta es empezar a respirar porque por fin estás creando más espacio económico. Controlar gastos es necesario, sí, pero si quieres una transformación real, también necesitas abrir la puerta a ganar más. El mal uso de las tarjetas de crédito puede arruinar años de esfuerzo porque convierte una herramienta que podría ser útil en una fuente constante de desgaste financiero. La tarjeta no es peligrosa por existir, sino por la forma en que muchas personas la utilizan, como una extensión del sueldo, como un salvavidas permanente o como una manera de comprar hoy lo que en realidad no pueden pagar. El problema se vuelve grave cuando se entra en la costumbre de pagar solo el mínimo. En ese momento, la deuda deja de ser algo puntual y se transforma en una rueda que gira casi sola, alimentada por intereses altísimos que consumen una parte enorme de tu dinero sin acercarte realmente a salir del problema. Y ahí está lo más duro. Puedes trabajar durante meses, incluso años, y sentir que avanzas muy poco porque gran parte de tu esfuerzo se va a cubrir intereses, no a construir patrimonio. Por eso el contenido insiste en una idea clave. Antes de pensar en invertir, multiplicar tu dinero o buscar rendimientos, necesitas salir de la deuda cara. No tiene sentido intentar ganar un pequeño porcentaje por un lado, mientras la tarjeta te quita muchísimo más por el otro. Financiar consumo con intereses altos es una de las formas más rápidas de sabotear tu estabilidad, porque te roba margen, tranquilidad y capacidad de decisión. La prioridad debe ser clara. Dejar de usar la tarjeta para lo que no puedes pagar al vencimiento y atacar esa deuda con decisión. En cuanto la eliminas, el dinero que antes desaparecía en intereses empieza a quedar libre para ahorrar, invertir o simplemente respirar con menos presión. Y esa diferencia puede cambiar por completo tu vida financiera. No tener metas financieras claras te deja sin dirección, porque el dinero, cuando no tiene un destino definido, tiende a desaparecer en lo urgente, en lo cotidiano y en lo impulsivo. Muchas personas dicen que quieren ahorrar más, invertir algún día o vivir mejor en el futuro, pero esas intenciones, aunque suenen positivas, no son metas reales, son deseos vagos. Y un deseo vago no organiza tu conducta, no cambia tus hábitos ni te obliga a tomar decisiones distintas. El contenido insiste en algo fundamental. Una meta financiera solo empieza a funcionar cuando tiene una cifra concreta y una fecha límite. No es lo mismo decir quiero ahorrar que decir quiero tener 12.000 euros ahorrados en 12 meses o quiero invertir 300 euros al mes durante los próximos 5 años. En el momento en que pones número y plazo, el dinero deja de ser una masa difusa y se convierte en una herramienta con dirección. Esa claridad cambia mucho más de lo que parece. Te ayuda a decidir mejor, a priorizar, a recortar lo que estorba y a medir si realmente estás avanzando o solo sobreviviendo. Además, cuando no existen metas financieras claras, cualquier ingreso extra se diluye, cualquier subida de sueldo se absorbe en el estilo de vida y cualquier buen propósito se posterga indefinidamente. Por eso el contenido insiste tanto en fijar metas concretas para el ahorro, la inversión y la jubilación. Porque sin una dirección clara, el dinero no construye futuro, simplemente se gasta. La inflación del estilo de vida impide avanzar porque hace que cada mejora de ingresos se convierta, casi automáticamente, en una mejora del gasto. Ganas más y enseguida aparece un coche mejor, una casa más grande, más cenas fuera, más compras, más cuotas y más compromisos. Desde fuera puede parecer progreso, pero muchas veces es solo una versión más cara de la misma fragilidad financiera. El problema no es disfrutar de una mejor calidad de vida, sino hacerlo sin estrategia. Cuando cada aumento de sueldo se traduce en más consumo en lugar de más ahorro o inversión, la persona sigue igual de vulnerable que antes, solo que con un nivel de gasto más difícil de sostener. Y eso explica por qué hay gente que gana mucho más que hace años, pero sigue sintiendo la misma presión a final de mes. El contenido propone una solución muy clara: decidir de antemano que una parte de cualquier aumento de ingresos no se va a gastar, sino a construir futuro. Destinar una parte a ahorro e inversión cambia por completo la trayectoria financiera, porque convierte el crecimiento de ingresos en crecimiento de patrimonio, no solo en crecimiento del estilo de vida. Esa diferencia parece pequeña en el corto plazo, pero con el tiempo lo cambia todo, porque no se trata solo de ganar más, sino de conservar una parte de ese crecimiento para que trabaje a tu favor.
Los hábitos financieros correctos pueden cambiar por completo el futuro porque, al final, no es solo cuánto dinero entra en tu vida lo que determina tu destino, sino qué haces con él de forma constante durante años. Esa es una de las lecciones más poderosas del contenido, y los ejemplos de Juan y María lo dejan muy claro. Dos personas pueden ganar cantidades parecidas, enfrentarse a dificultades similares e incluso trabajar con el mismo esfuerzo. Pero si una deja que el dinero se escape sin dirección y la otra lo organiza con intención, sus resultados acaban siendo completamente distintos. En un caso, el tiempo pasa sin construir nada sólido y la persona llega a una edad más avanzada con miedo, dependencia y sensación de haber trabajado toda la vida sin lograr seguridad. En el otro, aunque el proceso no sea perfecto ni rápido, aparece algo mucho más valioso: estabilidad, margen y la posibilidad de vivir la vejez con más dignidad. Eso demuestra que las finanzas personales no se transforman por suerte ni por momentos aislados de disciplina, sino por hábitos repetidos. Ahorrar de forma constante, salir de deudas caras, poner metas concretas, invertir aunque sea poco, controlar los impulsos y dirigir el dinero con propósito no son gestos pequeños, son decisiones que, acumuladas, cambian la trayectoria completa de una vida. Y ahí está lo más importante: el mismo dinero, mal dirigido, puede convertirse en estrés permanente; bien dirigido, puede convertirse en libertad futura. Por eso los hábitos correctos no solo mejoran el presente, también protegen el mañana. El cambio empieza con acciones simples y concretas, porque una de las razones por las que tanta gente no mejora sus finanzas no es la falta de intención, sino el hecho de convertir el problema en algo demasiado grande, abstracto o lejano. Cuando una persona piensa que necesita rehacer toda su vida económica de golpe, lo más normal es que se bloquee y no haga nada. Por eso el cierre del video es tan útil. Baja todo a pasos pequeños, claros y ejecutables. No propone magia ni soluciones complicadas, sino un plan práctico que se puede empezar esta misma semana. Primero, abrir una cuenta de ahorro separada para que el dinero destinado al futuro no se mezcle con el gasto diario. Segundo, fijar una meta financiera concreta, con número y fecha, para que el esfuerzo tenga dirección real. Tercero, ordenar las deudas y empezar a atacar las más caras con intención, en lugar de seguir arrastrándolas sin estrategia. Y cuarto, dedicar un poco de tiempo cada día a aprender sobre finanzas personales, porque mejorar la relación con el dinero también exige cambiar la forma de pensar. Lo valioso de este enfoque es que convierte la ansiedad en movimiento. Ya no se trata de sentirte mal por todo lo que no has hecho, sino de empezar con algo pequeño, pero real. Porque muchas veces la estabilidad no nace de una gran decisión espectacular, sino de varias decisiones sencillas, repetidas con constancia. Y ahí es donde empieza de verdad el cambio. El mensaje central del contenido es tan sencillo como profundo. Tus finanzas no mejoran por casualidad. No mejoran solo porque trabajes mucho, porque tengas buenas intenciones o porque esperes que algún día las cosas se ordenen solas. Mejoran cuando empiezas a cambiar hábitos, a tomar decisiones conscientes y a dirigir tu dinero con intención. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando a los problemas del mes y empezar a construir una vida financiera con más orden, más margen y más tranquilidad. Muchas personas pasan años enteros esforzándose, pero sin detenerse a revisar cómo piensan, cómo gastan, cómo ahorran o cómo usan las herramientas que tienen. Y mientras no cambien esas bases, el resultado suele repetirse. Entra dinero, sale dinero, aparece el estrés, y la sensación de avanzar nunca llega de verdad. Por eso el contenido insiste tanto en que el cambio real no depende de un golpe de suerte, ni de ganar muchísimo más de un día para otro, ni de encontrar una solución mágica. Depende de algo menos espectacular, pero mucho más poderoso: crear sistemas y hábitos que trabajen a tu favor. Ahorrar primero en lugar de ahorrar si sobra. Dejar de justificar gastos impulsivos, poner límites al crédito, fijar metas claras, aprender sobre dinero, controlar la inflación del estilo de vida y buscar formas de mejorar ingresos son decisiones que, por separado, pueden parecer pequeñas, pero juntas cambian la trayectoria de una vida. Esa es la gran lección. El futuro financiero no se construye con grandes momentos aislados de motivación, sino con pequeñas decisiones correctas repetidas en el tiempo. Y ahí está también la parte más esperanzadora. Si tus finanzas no se estropearon en un solo día, tampoco van a arreglarse en uno. Pero sí pueden empezar a mejorar desde hoy, en el momento en que dejas de actuar en automático y empiezas a preguntarte si cada decisión te acerca o te aleja de la vida que quieres. Dirigir tu dinero con intención significa que cada euro o cada peso deja de ser algo que simplemente desaparece y se convierte en una herramienta para construir estabilidad, libertad y dignidad futura. En el fondo, ese es el mensaje central del video. No estás condenado a repetir siempre el mismo resultado. Cuando cambias hábitos, cambia tu dirección. Y cuando cambia tu dirección, con el tiempo cambia también tu vida. La gran lección de este contenido es que los problemas financieros no suelen venir de una sola mala decisión, sino de pequeños hábitos repetidos durante años sin una dirección clara. Trabajar duro no basta si no aprendes a ahorrar primero.
a evitar deudas costosas, a controlar los impulsos y a dar un propósito concreto a tu dinero. La libertad financiera no empieza cuando ganas muchísimo más, sino cuando dejas de vivir en automático y empiezas a tomar decisiones conscientes. Ahorrar un 10%, usar bien una tarjeta, leer sobre dinero, poner una meta con fecha o decidir que no subirás tus gastos al mismo ritmo que tus ingresos pueden parecer acciones pequeñas, pero con el tiempo cambian por completo tu futuro. Lo más profundo de este mensaje es que nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo. No importa si tienes 30, 40 o 50 años. Cada decisión que tomas hoy puede acercarte a una vejez digna, tranquila y libre de dependencia. El dinero no mejora por suerte, mejora cuando tú cambias la forma de pensar, de actuar y de planificar. Y a veces, la diferencia entre seguir atrapado y empezar a avanzar está en hacer hoy, por fin, lo que llevas años posponiendo.